Esto no es una ciudad, es un cementerio. Es el Panteón Jardines del Humaya, el cementerio de los narcos con sus tumbas amuebladas, como eternizando la presencia de los muertos. Pero esto tampoco es un texto. Es un texto fragmentado que escribí con pedazos de memorias rotas, de infancia, de familia, de educación, de migración, de arte, de secuestro, de muerte, de desplazamientos y de monstruosidad. Quise caminar por las páginas de la literatura del narco y encontré la muerte. Culiacán. Caminar, por ejemplo, por la ruta de la Reina del Sur, Teresa Mendoza. El Culiacán que Pérez Reverte le arrancó a Sinaloa y se lo llevó a Melilla, España. Camino de muerte, de huida, de corazón palpitando el ritmo de los pasos por el concreto de la ciudad de las persecuciones, de las sirenas de las patrullas, del Santo Malverde, el santo de los narcos. De los narcocorridos de Pedro Avilés, de Lamberto Quintero, del Chapo Guzmán, de Ismael Zambada. De la costa del Pacífico, de la bahía de Altata, la favorita de los narcos. De Mazatlán, no el de José Alfredo Jiménez, no el del Paseo del Centenario, ni del Malecón de más de 25 kilómetros, sino el Mazatlán de la captura del Chapo Guzmán por segunda vez. Culiacán, de casas blancas como la cocaína, de techos rojos como la sangre de los narcomuertos lavada por la lluvia que cae en agosto. El Culiacán de la muerte, caminar, por ejemplo, por las carreteras y las calles del centro, no del que caminaba por donde iba a la escuela, a la preparatoria Zapata, por toda la calle Ángel Flores, desde que me bajaba del camión en la calle céntrica, corazón de la ciudad Rubí. Centro histórico, camino a Causa Joven para hacer mi servicio social de la universidad y de regreso cruzando la avenida Álvaro Obregón para llegar con mis amigos los pintores a la Escuela de Artes, atrás de Catedral, y después tomarnos un café enfrente de la escuela, café de amigos, de guitarras, de trova, de pintura, de exposiciones, de poesía, de cantapintores, de Ismael, de Pedro, de Lola, de Azalia. No, ese no es el Culiacán de la literatura del narco. La literatura del narco bien habla de la verdad, de una ciudad a la que consumió el narco, pero que no venció la osadía de vivir a espaldas de la imagen que se exportaba a los Estados Unidos. Así, agazapados detrás de la cultura, del arte, de la literatura y de la academia, sobrevivimos al Culiacán de los narcocorridos. En medio de las balaceras, de las persecuciones y de la música, brillaban las estrellas y los astros. Puedo todavía verlo porque aquello de donde emanaba aquel haz de luz yo bien lo conocí. Quien más de una vida ha vivido, más de una muerte ha de morir. Oscar Wilde. Pero el Culiacán de la literatura, de esa literatura que dice la verdad, ¿qué es la verdad? Es el de Elmer Mendoza, o mejor aún, el del zurdo Mendieta, el policía antinarco, el ansioso, psicótico Edgar Mendieta, es estudiante de literatura y desertor de la Universidad Autónoma de Sinaloa para atrapar narcotraficantes. La costera, carretera de la muerte, la que te lleva al paraíso, al amarillo amargo mar de Mazatlán de Gilberto Owen, y te estrella en el infierno. Así de elevadas y caídas es el Culiacán del ruido, del exceso, de la tambora sinaloense, de los mariscos, de las playas, de los carros racers y los cuatrimotos. Todo es ruido. Y después, silencio. Sentado en su silla mecedora en el portal de su casa del rancho Tacuichamona, mi papá recuerda. Me cuenta la fantástica historia de su vida, y su vida es muy sinaloense. Es música, es tierra, agricultura, es revolución mexicana, es triángulo dorado, es costa y sierra. Y mi madre es muy sinaloense, ella canta. Ser sinaloense, canto y música, madre canto, padre música. Ser sinaloense es movimiento, que por su desplazamiento desaparece siempre entre dos, el que se marcha y el que regresa,
el del narco y el de la música. A veces siento que yo morí en una balacera de Culiacán y desperté creyendo que estoy vivo en Tijuana. Tijuana, llegada, aquí empieza la memoria. Desplazamiento, movimiento, borradura. Me borro y desaparezco y aparezco. Tijuana, usurpación de identidad. Profesor sinaloense raro, narco. La historia tachada de mi padre recibió la tachadura del apellido, de la ciudad, del gentilicio. Ser sinaloense era una traición, ser Beltrán, un narcotraficante. Etiqueta que se me colgó como marca de mi identidad, marca de lujo, de poder, de estatus, de alegría, de escándalo, de ruido. Nombres, quiero nombres, etiqueta sobrepuesta como máscara, adentro la literatura, la academia, el profesor, el congresista, el catedrático, el lector. Tijuana, Humberto Félix Berumen, Heriberto Yepes, Hugo Salcedo, Luis Humberto Croswell, Daniel Sada, Rosina Conde, Miguel, Hiram y Juan Carlos. Tijuana, Avenida Revolución, Calle Sexta, Brenda, Carlos y de nuevo Miguel. Tijuana de noche, escuela, educación, deserción. Tijuana, Santiago Mesa López, el pozolero. Teodoro García Cimental, el sicario. Disolución y absolución. Miguel Arellano Félix. Tijuana, muro, frontera, garita. Dar nombres es lo que no se puede nombrar, porque si das nombres caes. La agenda de Teresa Mendoza, nombres importantes, nombres de muerte, nombres de salvación, no digas nada, saber, callar. Dar nombres, saber es mejor callar. La educación me sacó de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia. Primaria Rural Cuauhtémoc. 17. Instituto de Estudios Críticos. Julián, si te equivocas en un retén y das nombres equivocados, te puedes arruinar, matar o salvar. ¿Cuál es la clave para no hablar? Garita, se buscan, memoria, recuerdo, primaria, escuela primaria rural Cuauhtémoc. Retén, carretera México 15, Tijuana, Culiacán. Requisa, libros encajuelados. ¿A qué se dedica? Soy profesor. ¿Cuál es su nombre? Beltrán. De nuevo la confusión. Pase segunda revisión. Libros de literatura. Nadie los vio salir. Eduardo Antonio Parra. Mala suerte en Tijuana. Hilario Peña. Prosa lavada. Julio César Pérez Cruz. Música de balas. Hugo Salcedo. La Reina del Sur. Arturo Pérez Reverte. Balas de plata. La prueba del ácido. Nombre de perro. Elmer Mendoza. 2666. Roberto Bolaño. Hielo Negro. Bernardo Fernández. La Virgen de los Sicarios. Fernando Vallejo. Tierra Blanca. La Maldición de Malverde. Leonidas Alfaro Bedoya. La otra literatura. El narco en México. Ricardo Ravelo. Las reinas del narco. Anabel Hernández. El cártel de Sinaloa. Diego Enrique Osorno. El siglo de las drogas. Luis Astorga. El hombre sin cabeza. Sergio González Rodríguez. 000. Roberto Saviano. Los cárteles no existen. Osvaldo Zavala. Solo las cruces quedaron. Ramón Jerónimo Olvera. El origen. De nuevo Culiacán, Tapuichamona, pueblo de mi infancia, de mis padres, de mis abuelos, de helicópteros aterrizando en el patio de tu casa, cerro partido tras la montaña, fisura, allá en la casa del rey, palma quebrada, Naoas y Zabaibas, Beltrán de Guzmán Nuño, Beltrán Leiva Arturo, lo que no se puede nombrar, Beltrán Pérez Julián, número 2 en la lista escolar para decir presente todas las mañanas de 8 a 1 durante 6 años. Después me fui. Palimpsesto del dolor, huida, marca, estigma, secuestro y origen. Yo estaba en Tijuana cuando mi sobrino desapareció. Bajo del palimpsesto aparece lo que no se puede nombrar, lo que no se puede decir. La lista que nombra personas desaparecidas, fichas de expedientes, una familia más, víctima de la delincuencia. Más de 100,000 muertos entre narcos, militares y civiles ha cobrado la guerra contra el narco de Felipe Calderón Hinojosa. Parece no haber fin. Hugo Salcedo. Qué coraje es estar en la lista de familias de personas desaparecidas. Es humillante, es violación, expulsión social, como una selección de personas marginadas. ¿Por qué se metieron con nosotros?, pregunta mi sobrina, su hermana,
hermana de muerto, mi hermana, madre de muerto. Nos llevaron al límite. En la orilla aparece la monstruosidad, terrida, pero también la belleza, belleza literaria, escritura del dolor es de horror. Límite que nombra lo que no se puede nombrar, otros vocablos, otro sistema, otra lengua, la lengua de los muertos. Música de balas de Hugo Salcedo, la narcolengua, balas de plata de Elmer Mendoza. Lengua que compromete, lengua que nombra voces de muertos. Narcomensaje, el mensaje es el narco de advertencia, de amenaza, de terror. Narcomanta, narcopuente, narcoreina, narcomanía. Narcopaís letrado es la narcoliteratura, premio, prestigio, reconocimiento, estado que premia la denuncia de sí mismo. Es mejor callar. El narco es un fantasma que se encarnó en la figura del sinaloense. Los cárteles no existen. Osvaldo Zavala. Los narcos viven a un lado de mi casa. Los he visto, los escucho hablar. ¿Qué es lo que dicen? Es mejor callar. Siempre callar. Miedo de saber demasiado. Solo aquí es mejor no saber. Tiempo laguna, Josefina Ludmer. Tiempo suspendido, tiempo de no saber. Es tiempo de callar. Tiempo de la desaparición. Tiempo de marcharse. Tiempo de escribir desde el dolor. Cristina Rivera Garza. En el jardín de mi casa los escucho hablar. La intermitencia del radio portátil de largo alcance me salva de la confusión. ¿Qué dicen? Yo no sé. Yo explico la clase en línea durante la pandemia. Todos vayan a sus casas. Profesor, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. Escena del crimen. La vida es un teatro. La ciudad es el escenario. Tijuana aparece en mi memoria como una mancha de colores azul con rojo. Luces de sirenas, de patrullas, dando vuelta, chocando contra mi cara. La fila es enorme, el tráfico es infernal. Aviso a mi clase, no voy a alcanzar a llegar. Conforme te acercas, pasas por un lado y lo ves. Cuerpo envuelto en una cobija con un alce entre los riscos. Cinta amarilla que delinea el perímetro. Número de casquillos, silueta de muerto, silueta de gis. Escena del crimen. Pasas lento, coches lentos. Atrás sigue el tráfico. Mucho de la lentitud se debe a que bajamos la velocidad para ver la escena del crimen. Muñeco caído, Fernando Vallejo. Culiacán en la literatura aparece como una pista de carreras. No le pites al que quede enfrente, aunque el semáforo cambie de color para pasar. Espera. Un cambio de color define si vives o si mueres. La paciencia de no pitar el claxon al de enfrente decide tu destino. Vivir y morir. Vértigo, peligro, límite, psicosis, delirio, locura, muerte. Todos van siempre corriendo. Tijuana, escenario del crimen. Culiacán, pista de carreras. Ciudades hermanas que se hermanan en la violencia de la muerte. Muerte y violencia, encuentro y escape. Ir y venir, movimiento, desplazamiento. Este libro es sobre literatura y vida. ¿Qué se cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Quién habla aquí? No quién escribe aquí. Un lector, no un escritor, es quien escribe aquí. Lector de narcoliteratura, lector de Hugo Salcedo en Tijuana, de Elmer Mendoza en Culiacán. ¿Quién habla en Salcedo? Los muertos. ¿Quién es el filósofo del movimiento? ¿Qué hago con esto que sé? ¿A dónde van los sueños cuando mueren? Pregunta mi amiga en su canción. Derrida, filósofo del desplazamiento, de la deconstrucción del sistema, de la borradura del programa, movimiento, descentramiento y una intuición. Se dice de la literatura del norte lo que incomoda, lo que no se puede nombrar, la metáfora, lo que cae afuera del lenguaje, extensión y resto, la plusvalía de la lengua, literatura menor. Gentilicio maldito, me encuentro con la literatura del norte por el gentilicio. Norteño, desierto, distancia, agreste, salvaje, sinaloense, narco, traidor, hablador, fisuras de doble juego. Lector sinaloense norteño, el doble alcance de la usura del nombre, la metáfora. Una imagen es real y la otra es transparente, transparencia de palimpsesto. ¿Cómo explicar que soy sinaloense pero no narcotraficante? ¿Cómo desmitificar la relación entre ambos? ¿Cómo separarlos? Si lo digo desde adentro del sistema es expulsión. Si lo digo desde afuera no se cree. Si la callo no hay remedio. Si lo digo no hay perdón. Góngora. Primero el lector.
Así que construí un lector para desmontar el significado de la literatura del narco, leer desde adentro del sistema, golpearlo desde adentro, afuera la monstruosidad. Después del lector viene la calma. Ahora viene la lectura, el texto, el resto, lo que se cuela de la interpretación. ¿De qué va esto? Esto no es una novela, ni tampoco una tesis. Tan solo es un texto testimonio de un lector norteño de narcoliteratura, sus impresiones, sus memorias, sus recuerdos y, por qué no, sus olvidos. Pienso que el olvido detona la memoria. El palimpsesto se revela en el olvido, entonces aparece la memoria, pero no es plena, encriptada en palabras, simbolismos, eventos rotos, fragmentos, memoria fragmentada. En todo caso, esto es un texto fragmentado. Fragmentos de retazos. Admito que a veces reprimo recuerdos que no quiero recordar. Otras prefiero no escribirlos. Entonces el silencio dice más, los espacios en blanco. Son como las conexiones de los fragmentos. El espacio en blanco es el sentido, la no presencia, el silencio, lenguaje de todos modos y a pesar de sí y de mí. Texto a pesar de mí, escritura a pesar del fragmento, fragmentos que atestiguan lo que hay afuera, el texto de la monstruosidad. Les voy a contar lo que es ser profesor sinaloense de literatura, lo que es ser sinaloense sin pasar por el narco. Qué terrible, qué desperdicio. Lo que se pierde lo gané como una plusvalía. Derrida, las palabras pierden su significado pero ganan con el tiempo otro. Otra cosa aparece en el nombre de lo borrado. Un lector aparece y desaparece. En el sinaloense aparece el narco, pero en el narco aparece todo México, todo su llanto, todas las madres que lloran a sus hijos desaparecidos. Todas las voces es música de balas, toda la confusión es balas de plata, todos corriendo. Estas no son literatura del norte, son escenarios reales, son pistas de carreras, son inframundos, son antesalas de la muerte, son limbo, son límites, son resquebrajamientos. Y si se expulsa de su centro es solo para aparecer en su propio centro de denuncia. No todo está bien. Hay basura en la orilla, las fronteras están armadas. Ya había un muro antes del muro de Donald Trump. Fronteras donde choca la miseria humana, frontera de paso y de regreso, de paso de fracaso y de progreso. Estados fallidos frente al Estado capitalista. El monstruo es capitalista. Somos el ojo que ve lo que el otro prefiere no ver. Frontera del espejismo, inalcanzable. Del cerro de Tijuana se ve la Plaza Bonita, donde hay todo lo que el deseo de tenerlo todo te acecha. Mira de lo que te pierdes, mexicano sucio. Pero el mexicano narco es el que logró cruzar y comprarlo todo. Cruzar la muerte. Cruzar de narco no es cruzar de mojado. Cruzar de mojado no es hacer el crossover. Jóvenes deseándolo todo, dinero, coches, ropa de marca, armas, prestigio, mujeres, poder, atención. Narco Juniors, los ricos, hijos de narcos, nuevos capos, nuevos ricos. Punteros, cuidando el punto con su gorra, su periquera, su radio portátil de alto alcance y su pistola. Conclusiones, a pesar de todo, concluir sin cerrar. Esto no es un cierre. Es una conclusión bajo protesta. Es un texto inconcluso, un Frankenstein, un monstruo. Frankenstein de la belleza interior, inacabado por fuera. Concluir a pesar de todo. Tijuana-San Diego, un vaivén. Culiacán-Tijuana, una sola plaza dividida. Origen y destino. Noroeste, migración, familia. Carretera Federal México 15. Dos caras de una misma moneda. Narcolenguaje. Este palimpsesto es escritura a pesar de todo, y a pesar del silencio, lenguaje.